Qué gusto que estén aquí. Bienvenido a este espacio, este podcast sin permiso de Libertad, que este es un espacio en donde conversamos un poquito de todo. Conversamos sobre la libertad, conversamos sobre tu historia, conversamos un poco algo que ya he repetido mucho, pero que vale la pena aquí hablar sobre los modelos mentales que utilizas, pero también un poco cómo ha sido y cómo ha sido la utilización de los modelos mentales también para lo que haces a través de tu blog en Substack en Convergente, que es un análisis muy interesante sobre diferentes aspectos de la sociedad, de la humanidad, sobre muchas cosas. Entonces, para que hablemos un poquito de todo. Y nosotros acá tenemos una costumbre dentro de todos los espacios de Libertad, que no es solamente en el podcast, sino también en todos los eventos, que es preguntarle al invitado que arranquemos con esto contando un dato curioso sobre tu vida, algo que quizás muy poquita gente sabe, que quisiera acompañar. Y mientras vas pensando, pues quiero contarle a la gente que este episodio no lo estamos grabando en persona, como pueden ver, obviamente, sino que lo estamos grabando a través de una videollamada porque Camilo está en Canadá. Él ahorita nos cuenta un poquito más de ese proceso, pero no podíamos esperar hasta julio que volviera para grabar el podcast, sino que teníamos que grabarlo lo más rápido posible para poder aprovechar además este momento en el que él está en su vida, que seguramente en julio va a estar mejor, pero para aprovechar también un poco ese momento. Entonces, Camilo, un dato curioso tuyo. Camilo, muchas gracias por invitarme, hombre. Yo no sé si esto es curioso o no, pero un día cuando yo tenía que por ahí 20 años o 19 años, vivía evidentemente con mis papás, estaba terminando la universidad, estaba por ahí en octavo semestre o alguna vaina así. Sonó el teléfono y me estaba llamando el productor de el segundo disco de un artista importante de Colombia, invitándome a grabar el disco con ellos. Yo en esa época era bajista y tocaba más o menos bien. Y la invitación es, tenés que decidir ya porque nos vamos pasado mañana para Los Ángeles. Y en caliente tomé la decisión de no aceptar y de seguir mi carrera profesional. Entonces fue una llamada de 5 minutos o menos en la que decidí el resto de la vida. Pues Dios como mío, un momento muy divergente. ¿viste Y cómo fue ya, el proceso? O sea, te llamaron y vos dijiste que no, dijiste, ve, párate un momentico, voy a consultarlo con la almohada y mañana te llamo. no, ni siquiera. Eso ahí fue como lo vas a pensar. Yo no lo iba a pensar. Yo sabía la respuesta y nunca me había preguntado por qué, pero yo creo que ya te voy a decir por qué. Y es que yo estaba estudiando ingeniería administrativa e ingeniería industrial simultáneamente. eh, y estudié bajo. Yo estudié bajo desde que tenía por ahí 12 años o 13 tal vez. Llegué al bajo por un accidente, pues porque el hermano de un amigo tocaba bajo y me enamoré cuando lo vi. Yo no sabía que ese instrumento existía, porque mi papá era guitarrista. Pero yo siempre me tuve confianza para las matemáticas y para la ingeniería y para la química y me iba bien y lo entendía con facilidad. En cambio, la música me daba mucha dificultad. Pues, pucha, nunca confié en mí como músico, a pesar de que en algún momento tuve algo de habilidad. Y grabé un par de cositas con amigos que toqué jazz. Pues tenía como pero me daba duro. Pucha, me exigía como toda una parte del cerebro que yo nunca pues sabía que tenía. En cambio, las matemáticas para mí eran muy naturales. Entonces yo creo que algo de eso influyó en mi respuesta en ese momento, como voy a seguir en un sitio donde siento que tengo mucho más dominio y no tanto en el otro. Era como la búsqueda del lugar donde podía ser excelente, donde, o no sería excelente, pero al menos donde lo podía hacer muy, muy bien y donde quizás hubieras logrado la excelencia más fácil porque se te facilitaba y quizás en el bajo no. Sí, si vos me decís eso hoy en día, yo te diría, pues también en salirse de la zona de confort y la posibilidad de crecer y buscar excelencia de otra manera. Yo no sé, en ese momento, pucha, primero que todo, ese artista estaba apenas emergiendo, hoy en día es un artista importante. Eh,
y vivir de la música, pues porque era pues como usted tiene que, yo no sé si vivir de la música, pero en su momento sonó como una gran decisión como de resto de vida. Había que dejar la universidad, había que hacer una cantidad de cosas. Y, y, y no, pues era como la ruta que yo llevo con mucha convicción, pues, de estudiar esta carrera y de hacer dos carreras al mismo tiempo, aunque finalmente no me gradué de industrial. O sea, la No. dejaste. Y claro, en un podcast que grabamos con Alejandro Mesa, hablamos un poquito sobre como la búsqueda que uno tiene a veces en la vida, y pues la mayoría de gente no la tiene o no es consciente de buscar cuál es como el talento único. Es decir, en qué yo puedo ser muy, muy bueno. Y quizás fue por ahí. Pero ya que entramos por ese tema, ¿cuál crees hoy, en la etapa en la que estás hoy en tu vida? Y ahorita contamos un poquito tu historia y la historia de Veronorte, pero también tu historia de antes y cómo eh, tomaste digamos que ese riesgo, esa decisión de dejarlo todo para dedicarte a Veronorte. Pero ¿para qué crees vos que vos sos muy bueno? ¿Cuál crees que es tu talento único en la vida? O no único, sino en lo que uno dice, en esto yo soy muy, muy bueno, y en esto me puedo diferenciar de muchísima gente. Mira, yo hasta hace un tiempo contestaba en mi capacidad para aprender. Yo aprendía muy rápido. Con el tiempo, ahora aprendo más despacio. Entonces, esa la he reemplazado. La respuesta a esa pregunta la he reemplazado por una cosa que cada vez me descubro más de mí y es precisamente el nombre del blog. Yo soy una persona convergente y se manifiesta como en muchos aspectos de la vida. Y voy a decir dos aquí pues en caliente porque nunca tampoco me había puesto a pensar en eso. Yo soy un gran conciliador. Em, Considero que hago buenas negociaciones, pero soy una persona como que logra converger puntos de vista, posiciones, intereses. Eso a veces para algunas personas puede ser como algún tipo de agua tibia, mediocridad, pero en la vida real cuando hay que alinear para movernos todos para adelante, creo que es una habilidad buena. Y la otra forma en la que se manifiesta es que soy bueno navegando ambigüedad. En mi trabajo particularmente nos toca mucho porque hay que escoger entre una inversión y la otra, o una decisión, pues que las decisiones de nuestros fondos en Veronorte son a 10 o 12 años, entonces pues la trascendencia de una decisión es muy grande y hay mucha incertidumbre. Y mi cerebro funciona tratando de buscar convergencia en un montón de ruido, un montón de señales, y creo que soy bueno en eso, en aterrizar las cosas que a veces parecen un poco gaseosas y ponerlas lo más blanco y negro que se pueda, sin que eso sea pues totalmente factible, pero al final del día uno siempre toma decisiones con un poquito de incertidumbre y de riesgo, pero genera algo de confort, uno poder tratar de eliminar como el ruido, perdón, te diría como es. Que puede estar relacionado un poco con lo que leemos en tu blog y demás, de hacerte preguntas difíciles, o sea, y no solamente preguntas difíciles, sino preguntas sobre temas eh, complejos de la sociedad, ¿no? Porque los que leemos tu blog vemos a veces unas reflexiones muy profundas sobre temas de la sociedad que digamos que son mucho más profundas que el promedio de lo que mucha gente que quizás de pensamiento un poco más crítico hace, que va un poquito más allá. Inclusive a mí me gusta mucho porque a veces es tratar de entender un poco la raíz de las cosas, y quizás eso te ayuda mucho también como para hacer esa labor de red de convergente y de conciliador entre varias personas. De pronto por ahí es la cosa. Puede que sí, pues puede ser parte, esto pues, esta conversación que estamos teniendo, yo nunca lo hago así de explícito, pues, y convergente era una cosa que yo sentía. Algunas personas me dijeron, Camilo, vos tenés algunas cosas para decir, ¿por qué no te animás? Y la idea original era un podcast, ahora Convergente tiene un poquito de podcast también, en el que estuviste ahí experimentando conmigo. Em, sí, como muy, muy orgánico el nacimiento de Convergente en ese sentido, no una cosa como explícita, ni mucho menos. Em, y a mi estilo. Refleja perfectamente mi personalidad. Yo soy malo haciendo como afirmaciones categóricas de que esta es la verdad pura y revelada, sino venga, entendamos un tema empezando por mí mismo, porque yo no soy experto en nada de lo que sale en Convergente. Es mi proceso de exploración también
En algunos casos llego a conclusiones, pero cosas que uno ya puede decir con contundencia, hey, vení, la inteligencia artificial tal cosa, o la abundancia energética, o algunas situaciones como políticas que alguna vez me atreví a escribir, pero es un proceso exploratorio, pues es una forma de, efectivamente, de las raíces uno encontrar algo de verdad o algo que le da una claridad. Y es que, y además es un acto profundo de generosidad, porque son tus preguntas, es decir, son las preguntas que vos te haces todos los días, que decidiste además sacar el tiempo de compartírselas a los demás y que los demás también un poco se las hicieran y que ayudaran también como en la búsqueda de esas respuestas, pero que también participaron de la conversación. Y eso al final es un acto de profunda generosidad que quizás uno no lo vea así, pero es eso, porque venga, yo no me quiero quedar solo con esto, con este pensamiento, yo lo que quiero es abrirlo para que más personas que quizás tienen las mismas preguntas también participen en eso y los que no se las hagan se las empiecen a hacer. Hablando con Carlos Enrique Moreno, que también grabamos este podcast con él, hablamos de un tema que te apasiona mucho, con el que has grabado, creo que ya son 2 episodios en 10 años, no sé si más, ahora me decís cuánto sobre los temas de modelos mentales y ese tipo de cosas. Y yo le pregunté, cuando le pregunté cuál era su dato curioso, me llamó mucho la atención porque me dijo, mi dato curioso es que se puede conectar de pronto pues, con eso que acabamos de hablar de tu blog y demás, y es resolver problemas complejos. Y entre eso, pues le encanta armar rompecabezas y le encanta armar barcos y todo lo que eso significa, pero también es empezar a desarmar desde la raíz, usando como pensamiento complejo diferentes problemas que tiene. Y en este momento que está metido pues como con los grandes temas del país y de reorganización del Estado, frente a todo lo que estamos viviendo, pues está dedicado a eso. Y me acuerdo, me llamó mucho la atención que yo lo había visto hace mucho rato, que una vez tuve una conferencia con él, y además creo que es la única persona que yo conozco que utiliza este programa Mind Manager. Y yo decía, uff, o sea, porque, y después me regaló, después de que grabó el podcast, me regaló el Mind Manager que había preparado para ese podcast, y yo decía, wow, o sea, yo cuando sea grande quiero ser así, porque es una capacidad de ir a la raíz de los problemas, de empezar a identificar todo, de irlo por partes y demás. ¿Cuáles son, digamos, como esos modelos mentales, esas formas de pensar que te ayudan a vos también a hacerte esas preguntas difíciles que muchas de ellas seguramente no tienen solución o no tienen respuesta o no has encontrado la respuesta, pero que te ayuda a clarificar mejor la mente? Ve, antes de contestarte específicamente eso, yo he tenido dos conversaciones con Carlos Enrique en la vida. Una vez que lo fuimos a visitar Felipe y yo, mi socio de Veronorte, cuando estábamos empezando para oír su retroalimentación. Yo no lo conocía, pero tenía una referencia pues de un intelecto muy superior. Y en plena pandemia, yo hice un árbol mental así gigante en una aplicación, no exactamente esa, pero otra. Y en esa época un hijo de él trabajaba con nosotros en Vero Norte y entonces me dijo, vos deberías hablar con mi papá este tipo de cosas le gusta. Y tuvimos una videollamada y le mostré el mío. El mío era alrededor de la pandemia, como cuáles son las implicaciones de esto que estamos viviendo. Entonces empezaba como esa preguntita y salen un montón de ramificaciones para uno como extraer y qué pasa así, qué pasa así, qué pasa así, qué pasa así, todos los escenarios. Y él, muy generoso, pues me lo miró, me lo pidió, se lo mandé, me mandó comentarios, una bacanería, ese man como maneja esa forma de pensar. Yo pues jamás soy así estructurado, es el único que he hecho en la vida. Una anécdota ahí bacana. Ven, no te sé decir explícitamente cuáles son los modelos mentales. En esos 2 episodios que viste de 10 AM, fueron una oportunidad de discutir eh, como unos modelos referenciando terceros, ¿cierto? Como cosas que otros han utilizado y cómo eso es aplicable. Y yo, pues algunos como que hacían referencia a formas de pensar mía, o formas como yo opero como inversionista en mi rol, digamos, como del día a día, pues como ejecutivo en Vero Norte. Te voy a decir como varias cosas aquí como en caliente. Lo primero es, cuando estaba haciendo la maestría, hace mucho rato, hace más de 20 años, un día deliberadamente tomé la decisión de dejar de ver noticias. Se lo decía hace un momentico antes de empezar a grabar.
porque me generaba ansiedad. Literalmente me quitaban las ganas de comer. Eh, pues resulté ser muy sensible como a todas las catástrofes y ese sesgo negativo que tienen las noticias pues del día a día y el quehacer pues como de la vida política y económica y tal. Como tomando una decisión inconsciente, no obedecía a un modelo mental, como de mi cabeza funciona con más claridad y emocionalmente me siento mejor si soy capaz de sacar la cabeza y ver el bosque más que los árboles. Eh, Me genera ignorancia en el sentido de que yo soy un gran desconocedor de pues, el dólar porque hoy vale una cosa o la otra, o porque pues, el país está en una posición políticamente más vulnerable por una cosa particular, ¿cierto? Pero en el gran panorama de las cosas yo proceso mejor. Entonces, no leo noticias, no veo noticias, no leo noticias. Eh, Todo lo que consumo, lo consumo con objetividad, es decir, como que nunca en una postura de juzgar. Bueno, lo que consumo incluye en todas mis conversaciones. Soy como ese tipo de persona, no juzgar, sino entender qué es lo que hay más allá de lo evidente. Ahí me hace pensar en un modelo mental que vimos en ese capítulo de SM, que es como preguntar por qué, por qué, por qué, por qué, hasta que uno llega como a la raíz de las cosas. Eso es muy de mi personalidad, como de entender si una persona está siendo irracional o está en una postura de negociación difícil, eh, como tratar de ir más allá de lo evidente para no juzgarla como la emoción de la superficie, sino lo que hay detrás. Eso es como parte de mi forma de pensar. Eh, yo te diría que por ahí es como Pero hay un la... tema que me llama mucho la atención, porque, pues, y ya vamos a entrar un poco en ese tema, porque es importante que quienes nos están viendo y no te conozcan, pues conozcan un poquito de tu historia, pero en el trabajo en el que a lo que le dedicas tu vida, tu propósito en la vida hoy, pues requiere tomar decisiones que requieren una gran cantidad de información, tratando de buscar cierta certidumbre que al final pues es imposible, ¿cierto? ¿Cómo, mejor dicho? Porque a veces el 90% de las noticias son calor de un día, que en realidad es calor de un día que eso no va a trascender, ¿cierto? Lo que dijo Petro sobre fulanito, sutanito, eso al final nos puede generar una gran cantidad de ansiedad, como lo que decían ahorita, que al final se queda en eso porque son una cantidad de miedos de cosas que ni siquiera van a ocurrir o que son poco probables que ocurran o que ni siquiera tenés el control sobre cómo puedo evitar que ocurra. Pero, pero entonces, ¿cómo haces un poco para entender muy bien o para armar, por ejemplo, tesis de inversión eh, sin tener de contexto o simplemente tener otra metodología que dice, yo no veo noticias, pero tengo conversaciones, yo no veo noticias, pero leo tal cosa, me informo de otra manera o eh, lo dejo a la intuición? Ve, el componente de intuición, si empezamos por ahí, el componente de intuición efectivamente existe, porque nosotros tenemos un negocio, pues nosotros, Veronorte es una compañía que invierte en el futuro de la humanidad, en la frontera de desarrollo tecnológico. Y entonces nadie sabe ese futuro cómo es. Esa afirmación es demasiado atrevida, nosotros no la hacemos, declaramos que no somos futurólogos, sino que em, tratamos de hacer afirmaciones con base en lo que vemos hoy en día y qué es factible y qué no es factible. Y pues eh, el resto digamos, cuando llega el momento, la verdad, de tomar una decisión u otra, pues la intuición y la intuición entendida como el acervo inconsciente que uno tiene, todas las experiencias y los modelos mentales también inconscientes y demás, nos lleva después al final, en el momento, la verdad, ya tomar una decisión binaria. Eh, pero mira, entonces, dejando esa parte, la formulación nuestra de tesis tiene que ver como con dos universos. Uno menos interesante para esta conversación y es el producto financiero, cómo funciona, qué es lo que hay ahí adentro que configura un producto financiero interesante. Lo otro, que es lo interesante para esta conversación, es nuestra observación que hay una convergencia, y nuestra, digo, no es original nuestra, pero es la que nosotros hemos apropiado, que hay una convergencia monstruosamente positiva entre las tecnologías que hoy en día están emergiendo y que son perfectamente factibles, además competitivas económicamente, y las cosas que son positivas para el mundo. Porque venimos, digamos, la era industrial tenía una cantidad de externalidades muy negativas. En términos de, pues, no sé, el trade-off entre masificar alimentos y nutrición.
no siempre las dos cosas estaban conectadas. La evidente, pues, en el tema de energía por emisiones de carbono al medio ambiente, esa es una externalidad que resultó ser muy negativa. Hoy en día lo que uno ve es lo contrario. Observamos que ya hay unas externalidades supremamente positivas derivadas de la utilización de estas tecnologías. Entonces, la aplicación, con intención o sin intención, resulta en que se resuelven grandes problemas. Entonces, la tesis nuestra en Vero Norte es una sombrilla que nosotros desde el inicio le hemos llamado futuro compartido, como la noción que somos un solo planeta, una sola especie, y todo lo que hagamos todos, hemos dicho que las fronteras nacionales son una ficción y que somos una especie y un planeta. Y ahí se desprenden como tres pensamientos que en algunos casos parecen como el framework de la sostenibilidad, pero verdaderamente no es ese el pensamiento, que tiene que ver con salud planetaria, salud o bienestar humano. Y una cosa que, un nombre que pues, heredamos de un libro de Albert Berger, que es The World After Capital, que es la transición a la era del conocimiento. Es que claramente la economía más grande que se está expandiendo es la economía del conocimiento, el mundo digital, ahora la inteligencia artificial, que es una aplicación de eso. Pero no es lo único. Hay que seguir fabricando pelotas de tenis y máquinas para podar el césped y aviones, cosas reales en el mundo físico. Pero esas industrias en el mundo del conocimiento operan de una forma distinta y hay que hacer esa transición. Y esos tres pensamientos los hacemos muy pensando en los grandes retos latinoamericanos. Por ejemplo, en Colombia o en América Latina en general, pues no es exclusivo para Colombia, tenemos como las enfermedades infecciosas de primer mundo y los problemas que vienen con la longevidad de tercer mundo y los problemas que vienen con la longevidad de primer mundo. Tenemos ambos retos simultáneamente. O cosas con, no sé, relacionadas con la competitividad de la base industrial del país. Tiene retos hoy en día y sí que los vamos a tener para competir en el mundo en los próximos 5 o 10 años porque las bases de competitividad van a cambiar. Entonces, es eso, de ahí serían las tesis. Entonces, tiene un componente de una observación de hoy en día que no es ambigua, no tiene duda la convergencia entre tecnología y lo que es bueno para el mundo, y una componente de convicción, y es que ese es el mundo que a nosotros nos gustaría ver, ese que aplica una cantidad de cosas para beneficio de la humanidad y el progreso. Y además a mí me encanta porque esa tesis que ustedes tienen tumba una teoría que ya está hiperdemostrada que no era cierta, pero que hoy yo no me atrevería a decir que la mayoría, porque no tengo evidencia para demostrarlo, pero sí mucha gente cree, y es la teoría malthusiana, ¿cierto? De que cada vez somos más personas que estamos destruyendo la forma de vivir y que cada vez va a ser más difícil vivir y toda esa teoría eso de Malthus lo único que trajo después fue una gran cantidad de textos y de teorías medio apocalípticas que si eso hubiera sido cierto, pues nosotros no estuviéramos teniendo esta conversación. Y lo que ha ocurrido en el mundo es lo contrario. Y es lo que acabas de explicar. Y es que cada vez más la mente humana, que lo hablamos inclusive en el podcast que grabamos juntos, que lo podemos aquí dejar en la descripción de este capítulo para que vayan y lo vean, pues la libertad, la mente humana usada en libertad ha permitido crear una gran cantidad de cosas maravillosas a tal punto que logramos que aquello que creaban externalidades negativas hoy inclusive pudieran dejar o puedan dejar externalidades positivas. Es decir, que ya no es ni siquiera un tema de huella de carbono cero, por ejemplo, de huella cero, sino que en realidad hoy vamos ya a un nivel en donde hay algunas cosas que literalmente dejan el planeta mejor de como lo encontraron. Y eso solamente se logra a través, pues, como de esto que nunca tuvieron en cuenta estas personas, y es entender la capacidad de la mente humana de crear una gran cantidad de cosas maravillosas, pero también partir de la base que la gente lo que quiere es vivir mejor. Y quizás todas las externalidades negativas que tuvimos en la revolución industrial, por ejemplo, eran por falta de información más que por un acto deliberado del ser humano de destruir. Y era más, pues esa era la información que teníamos disponible en ese momento. Además, había un montón de cosas que íbamos descubriendo en la medida que la íbamos inventando.
Y ahora, ya que tenemos mucha más información, tenemos estos problemas que estamos resolviendo algunos y, por supuesto, creando unos nuevos, y lo cual es buenísimo porque eso nos mantiene entretenidos y mantiene entretenida la mente humana, que también es fundamental para que las sociedades crezcan y avancen. Pero contarnos un poquito la historia de Vero Norte y tu historia, mejor dicho, tu historia desde antes, que has estado pues como en empresas tradicionales, fondos de inversión, y luego terminaste pues en Vero Norte, un poco lo que es para que la gente entienda de qué estamos Claro, hablando. perfecto. Mira, yo tuve, mi infancia estuvo partida entre Venezuela y Estados Unidos y luego Colombia. Mi papá tuvo la oportunidad de ser trasladado primero a Venezuela, y allá vivimos como 4 o 5 años, y después a Estados Unidos, donde vivimos como también como 4 o 5 años, y yo Paréntesis volví ahí a, rápido. Cuando viste en Venezuela, ¿era el gobierno de quién? yo no me acuerdo del presidente, pero era el mundo de la abundancia. Aquí, O Carlos sea, Andrés Pérez, claro, antes de Chávez. posiblemente. Sí, 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 definitivamente. Estamos hablando pues de Sí, 1982 claro. y 4, alguna cosa por allá. Era uno de los países más ricos de América Latina. Era la gente iba a americana a Miami. Sí, se importaba el pan. Eso que dicen pues como nosotros somos vivimos esa experiencia de importar el pan. Em, entonces, allá vivimos en Venezuela, vivimos muy bacano. Nosotros vivíamos en Isla Margarita, entonces un paraíso tropical. No era tan turístico, era turístico, pero no tanto como lo fue en algún momento, no sé si hoy en día. Y luego lo trasladaron a Miami y allá vimos otro combo de tiempo. Aprendimos inglés, pero mi hermana y yo, fue una experiencia muy bacana, nos abrió el mundo. De hecho, la experiencia actual en Canadá es una inspiración sobre esa experiencia nuestra allá. Y cuando yo tenía 12 años, volvimos a Colombia. Yo estudié en Medellín, hice la carrera en la Escuela de Ingeniería de Antioquia, ingeniería administrativa. Y muy rápidamente, antes de terminar la universidad, ingresé a Su Valor, la firma comisionista de bolsa que hoy en día es Valores Bancolombia, como analista de inversiones. Y ahí empezó mi carrera como inversionista hasta hoy. Como inversionista en el sentido de analizar oportunidades de inversión, porque eso se ejecuta desde múltiples ópticas. Yo he tenido varios roles ahí mismo y luego me fui a hacer la maestría y volví a Su Valor, a otro rol distinto, más banca privada, más productos internacionales, pero mi sueño era trabajar en banca de inversión. Pero sueño pues es que me enamoré de esa vaina, eh, y la típica historia pues que fui a la portería del edificio Corfinsura, yo le escribí una carta a Sergio Restrepo, ven y contratame. eh, y Sergio, que hoy en día es amigo mío, en ese momento me recibió muy No, pero generoso. espérate, no van a pasar eso así rápido porque esa historia me parece ganadora. O sea, es decir, Sí. fuiste a la portería y ¿qué hiciste? Entonces, en esa época, Su Valor era filial de Corfinsura. Corfinsura era el dueño. Y entonces yo veía a Sergio, que era el presidente de la junta, y él iba a las juntas directivas de Su Valor. Yo era muy chiquito, pero yo sabía pues como que estaba pasando junta directiva, y sabía que Sergio era el vicepresidente de banca de inversión. Él luego fue el presidente de Corfinsura, con la fusión con Bancolombia, en esa época. Y entonces yo no tenía ninguna otra forma de que Sergio me parara bolas, que pues en esa época no existía el chat. Pues dame el contacto, yo le escribo por chat, eso no existía. Eh, entonces pues escribí una carta, yo le dije yo quién era. Yo era un estudiante bueno, a mí me fue bien en la universidad, ya había terminado la maestría. Perdón, esto es premaestría, porque ya te voy a decir cuál fue el desenlace de esa conversación. Y le dije a Sergio, contratame, yo sería muy buena adición a tu equipo de banca de inversión. Eh, y Sergio, demasiado querido, me dijo, venga pues a la oficina. Me citó entonces yo llegué allá pues y me entrevistó, me preguntó de todo y me dijo, Camilo, efectivamente tenés madera para ser banquero, pero aquí no contratamos gente sin maestría. Entonces, acto seguido, aplico yo a una maestría. Eh, Y y te eso tocó hice. esperar hasta que terminara la maestría. Y un poquito más, porque cuando terminó la maestría, de hecho, yo hice la maestría en España, me fui con uno de mis mejores amigos, que es Miguel Moreno, que estaba en banca de inversión en ese momento. Y pues tratamos de que mi hoja de vida pues fuera a dar allá otra vez y toda la cosa. Y no era posible, no había cargos para mí, no había pues puestos para recibir una persona nueva. Entonces volví a Su Valor, hice pues otro periodo de tiempo en otro cargo. Eh, y por una casualidad,
me terminaron contratando en Colfinsura, ni siquiera pues como continuidad de ese mismo proceso, sino que me metí a hacer la especialización en estudios políticos en EAFIT. Primera cohorte, éramos nosotros. Y Ricardo Sierra Fernández era compañero mío de esa especialización. Y Y sí, cualquier porque, sábado, pero si tenías la intención ya de ser, pues, y dedicarle tu vida a la banca de inversión, porque hiciste la especialización en asuntos políticos, em, o no, por cosas de la vida. no, yo no me acuerdo pues si específicamente algo, pero yo tenía un gran deseo de entender cómo funciona el mundo como un todo. Y nunca había tenido los recursos, nunca había tenido como el espacio de conversación y no la trivialidad. Yo me acuerdo mucho con los amigos, cuando estamos en la universidad, como el debate del socialismo versus otras cosas, y el comunismo es bueno o no. Y digamos que mi forma de pensar, hay veces mis amigos me decían que yo era muy izquierdoso, pero era mucho más porque yo estaba pensando en bienestar, cómo es que la gente puede estar mejor. Nunca he sido pues de izquierda, pero sí muy de pensamiento de cómo Una se eleva la sensibilidad, capacidad de vida de la gente. claro. Y geopolítica, cuando entendí, me pareció apasionante porque, entre otras cosas, la geopolítica está gobernada por el sitio físico, o sea, las implicaciones del desarrollo en territorio, porque hay un río, o hay una montaña, o hay una corriente de agua, o la temperatura es una o dos, una u otra, o el suelo es fértil o no es fértil. Eso me pareció maravilloso y las implicaciones que eso tiene entonces en valor económico, en poderío o necesidades de poderío militar, y luego las balanzas de poderes y el intercambio entre territorios. Eso me pareció apasionante. Eh, y entonces un sábado en Neafit, en el recreo, Ricardo al lado mío, eh, no sé cómo empezó la conversación terminó en, porfa, el lunes me mandas tu hoja de vida. Wow. Eh, y, y él me reclutó, fui parte de su equipo. eh, Sí, y eso sí, fue en Grupo Argos. no, en Corfinsura, antes de que él se fuera Con para Argos, fisura, sí, claro, exactamente. antes de que él se Porque, fuera para porque Argos. aquí en el podcast nos contó, después de su emprendimiento fracasado de un vivero, que después terminó en Corfil, claro, ya. Entonces te fuiste a Así trabajar es, con él. me fui a trabajar con él. En esa época él tenía un rol que era más comercial, conseguir clientes. Ahí trabajé un tiempo. Luego me moví a otra área que se llamaba finanzas corporativas. Luego me devolví a esa área comercial que llamaba estructuración en un rol más senior. Eh, ¿No? Yo hice muchas cositas en banca de inversión, estuve ahí 5 años, me tocó la fusión de los bancos, de Conavi, Bancolombia y Corfinsura, trabajé en el proyecto de la fusión. Y luego hice muchas transacciones asesorando a Inversiones Nacional de Chocolates e Inveralimenticias Noel por separado en adquisiciones. Luego esas dos compañías se fusionan, y algún día me invitan a unirme a Grupo Nacional de Chocolates ya conformado, para reemplazar a Miguel Moreno, que estaba allá. Yo vengo como persiguiendo a Miguel. Primero en Corfinsura, yo llegué a Corfinsura y él se retiró al otro día o a la semana, muy rápido, se fue para Chocolates. Eh, y estuve ahí en ese rol de finanzas corporativas también otro rato largo, adquiriendo compañías y pensando en el rol de la holding de Grupo, el hoy en día el Grupo Nutresa, como un inversionista como de capital privado. ¿Dónde debe asignar capital? ¿Cómo debemos financiar el acceso a capital? La función de relación con inversionistas, explorando proyectos de crecimiento inorgánico. Y en esa época el presidente, que era Carlos Enrique Piedrahíta, me dio, eh, bueno, y Ana María Giraldo, pues mi jefe directa, me dieron mucha cuerda, me permitían mucha autonomía, explorar cosas. Exploramos Brasil, África, eh, el Claro, sudeste te tocó toda asiático. esa salida con chequera, comprar todo lo que pudiera de La que fuera bueno. continuación, la Claro. continuación. Hubo una etapa en la que se adquirió Mills de Colombia, con unas grandes adquisiciones, Pozuelo en Costa Rica, que a mí me tocó esa de asesor, no parte del equipo. Y me tocó otra etapa en la que adquirimos una compañía en Perú, República Dominicana, en México, en Estados Unidos, y en el sudeste asiático me tocó empezar ese proyecto después de mucha exploración. Entonces fue una experiencia demasiado rica en contenido porque me tocó ver la industria de alimentos en sus diferentes categorías en muchas partes del mundo. Y un día, Felipe, mi socio, llega a Colombia después de haber vivido como 11 años por fuera,
y me dice, yo quiero hacer algo relacionado con emprendimiento. Y él me contactó, somos amigos pues, de toda la vida, y me dice, ayúdame a pensar. Y el ayudarme a pensar terminó en que yo le dije, ¿sabes qué? Yo me voy a retirar de Nutresa y hagamos una compañía juntos. Eh, De ahí con repente un... una trasnochada eh, pensando. pues ve, sí, eso para eso no hay un buen modelo mental, creo yo. Eh, muchas, algunas personas me han preguntado, pues como cuando llegan a ese dilema, "Oye, vos tenías una carrera profesional buena, yo venía en ascenso, yo tenía un buen cargo en Nutresa y lo disfrutaba. Como te digo, pues me dieron mucha libertad para explorar muchas cosas, entonces es muy enriquecedor. Em, pero mm, yo tenía una piquiña alrededor del emprendimiento desde la época del 2000. Ahí no te conté esa anécdota. En la época que existía la incubadora de empresas de base tecnológica de Antioquia, con ese nombre, ellos nos invitaron a crear un gestor en la época justo antes de que se rentara la burbuja del .com. Y es un equipo de trabajo de gente muy senior, muy tesa. Creamos una gestora, no vio la luz del día, pero avanzó mucho para invertir en startups. Y luego yo hice la tesis de grado del pregrado con un muy buen amigo sobre Venture Capital, como un modelo de cómo el Venture Capital es un modelo de progreso para un país. Entonces yo me quedé con esas ideas y cuando llegó Felipe, engranaron, digamos, en el propósito y en el momento de mi carrera, pues por diferentes motivos creo que también. Y el modelo mental, después de entender que había valor en la sociedad entre Felipe y Camilo, no en el negocio, ahí sí no hay ni idea, pues si eso iba a funcionar o no. Todos los días, inclusive hoy en día, lo vamos descubriendo. El modelo mental fue un día por la noche con Carolina, mi esposa, eh, como que caí en cuenta de la siguiente reflexión y es, ¿de qué me arrepentiría? Visto, o sea, yo de 70 años o de 75 años mirando para atrás. Y la respuesta fue no haber tomado esta decisión por miedo. Porque no puede dejar de tomar la decisión porque es mala, porque Felipe es un bandido o es mala clase o no es tan talentoso, ¿cierto? Porque la idea técnicamente Es no es mala, buena. sí. Eh, entonces, esos son buenos motivos por no decir que no. Pero en ausencia de eso, tomar la decisión, pues, dado que eso es correcto, pues, Felipe es talentoso, me llevo bien con él, hay un espacio de crecimiento, eso es una industria que existe en el mundo y no tanto en América Latina aún. Dejarla de tomar por miedo, eso me generaría a mí una carga grande mirando hacia atrás. Entonces, esa decisión hay que tomarla. Y esa es pues como la génesis de Veronorte, pues en lo personal. Podemos hablar mucho más de eso si querés. La firma se dedica a invertir en venture capital. Nosotros somos una firma que, digamos, desde el punto de vista de administración está basada en Colombia. Felipe, mi socio, vive en México. Yo estoy en este momento en Canadá, como dijiste al principio, pero voy a volver a Medellín pues en unos meses. Pero invertimos a nivel global. Nosotros creamos la firma en el 2012 y la primera inversión la hicimos en agosto del 2016. La primera inversión, digamos, institucionalmente hablando, no como con plata propia o como experimento, sino formalmente como un programa de inversión estructural 4 años después. Esos 4 años fueron un proceso de aprendizaje. Le dedicamos tiempo, algo de plata, a ir por el mundo y entender cómo funciona este activo, que eh, nosotros intuitivamente sentíamos que se aparta del, entre comillas, apoyo al emprendimiento. Y esto detrás aquí hay unos incentivos y unas estructuras muy potentes. Hay un análisis fundamental grande que hacer y no veíamos que se estuviera haciendo. En esa época varias organizaciones decían, creen un fondo que nosotros les podemos aportar capital y nosotros pensamos un fondo para hacer qué. Exactamente cuál es, a qué nos estaríamos enfrentando. Entonces era tan difuso que preferimos estudiar más y conocer más. Y cuando llegamos a la conclusión y montar la primera estructura de inversión que le hicimos en asocio con Grupo Sura, muy rápidamente el foco fue donde los mercados y donde la tecnología fueran verdaderamente sofisticados. Y ese sitio no era América Latina. Entonces hay una especie de paradoja que te la puedo explicar, pero eso nos llevó a un pensamiento muy global alrededor de la tecnología y el progreso que la tecnología genera. Y hoy en día Veronorte es una firma que ha avanzado muchísimo. Hemos creado 4 fondos,
2 de ellos totalmente liquidados y desinvertidos, 2 de ellos vivos, y estamos en el proceso de creación de un quinto fondo. Viste, ahí hay un tema que me gusta mucho y quisiera que nos metiéramos un poquito más en eso. Y es precisamente eso, porque la gente sueña con que estos países de América Latina, pero sobre todo estas ciudades, por ejemplo Medellín, eh, sea, digamos, unas ciudades que sean emblema en atraer y en crear, pues, como empresas de base tecnológica en cada uno de estos países. Pero al final uno se empieza a dar cuenta que hay un sueño, un deseo que inclusive muchos alcaldes lo repiten constantemente, pero nadie hace nada para que eso pase. Y eso porque la gente cree que eso lo único que necesita pues es que yo soy además, y lo he dicho en este podcast, creo que esta es la tercera vez que lo digo, un enemigo acérrimo de las políticas públicas de emprendimiento, de innovación y ese tipo de cosas, porque al final ni los emprendedores ni los innovadores necesitan una política pública, lo que necesitan es un ecosistema que les permita poder crear. Y en países como el nuestro, donde la libertad está tan amenazada, donde la libertad es tan bajita, pues es muy difícil. Y lo resumo con una frase que en estos días leí, no sé si fue a Naval o a quién, pero que me llamó mucho la atención y no sé y me gustaría saber qué opinas de eso. Y es alguien que decía, no sé si creo que era Naval, que él no invertiría en una empresa o un emprendimiento tecnológico en una ciudad que esté ubicado en una ciudad en donde se persigue Uber, por ejemplo, que es algo que pasa en Medellín y en la mayoría de ciudades en Colombia constantemente. Los extranjeros llegan a Medellín y se tienen que montar adelante y eso ya empieza a llamar la atención. Y cuando preguntan, no, es que aquí pero hay un vacío jurídico y nos persiguen y eso pues es una locura para cualquier persona, especialmente en un país desarrollado. Pero un poco eso, ¿no? Como yo creo que hay una brecha gigante entre el deseo de ser ciudades verdaderamente innovadoras, y no simplemente innovadoras porque nos ganamos un premio que simplemente votamos para que no lo ganara, ese deseo y lo que hay que hacer en realidad para poder atraer eh, no solamente el talento, sino también que eso brote y emerja espontáneamente sin ni siquiera ayuda estatal. ¿Cuál es Sí. tu visión sobre eso? Mira, te voy a contar nosotros fundamentalmente por qué tomamos la decisión de no invertir en América Latina en el asset class, en el estilo de inversión de venture capital, que al final del día la conclusión es exactamente la misma. Y es que la emergencia de empresas con base en conocimiento, llamamos pues conocimiento, tecnología, pero al final del día eso es lo que sale del intelecto humano, es la consecuencia de un montón de factores, principalmente 5. Nosotros lo hemos como simplificado en un modelo, de hecho, cuantitativo, de unos indicadores macro que se miden para no poder decir qué tan probable es que emerjan eso. Entonces es la consecuencia de, no el dato de entrada. Ese es otro modelo mental. Yo soy una persona que piensa en los inputs. Los outputs serán consecuencia de pasar por la licuadora. Y la licuadora podrá tener contextos favorables o desfavorables. Entonces, los 5 factores, vamos a ver si me acuerdo, son infraestructura tecnológica, educación, institucionalidad, inversión, investigación y desarrollo y sofisticación de mercados. De hecho, lo que dijiste de Navicant, de Navicant, perdón, tiene que ver con sofisticación de mercados. No tenemos la legislación correcta para promover que esa cosa en particular surja. Entonces, esos 5 factores brevemente te los describo. Entonces, infraestructura tiene que ver con infraestructura tecnológica, conectividad y hoy en día energía y capacidad de procesamiento de datos. Estamos relativamente bien en Colombia, por ejemplo, en conectividad urbana, rural, mal, eh, y claramente en generación de energía a gran escala y procesamiento de datos, pues nosotros no tenemos eso. El potencial energético creo que está, eh, no sé si estamos como moviéndonos a capturar el potencial de generación de energía como eso no es. Institucionalidad, ni hablar, y disminuyendo. Educación principalmente postdoctoral y altamente conectada con los ecosistemas académicos del mundo para no replicar lo que ellos ya hicieron, sino colaborar para crear más. Mal. Eh, Sofisticación de mercados en 2 sentidos. Uno es como los mercados de consumo y es que el consumidor esté en una posición
digamos, de entender. Entonces, por ejemplo, el alfabetismo digital, muy complicado, pero otra es la sofisticación del mercado en el sentido de que sea lo suficientemente, tenga la estructura tal que se pueda desagregar y que haya la posibilidad de tener diferentes segmentos de clientes. La pirámide es muy achatada en ese sentido en nuestros mercados, lo dificulta muchísimo. Y el otro sentido es el mercado de capitales, el que está muy grave. Y el último punto es la inversión en investigación y desarrollo, especialmente privada, no tanto académica, pues, o conciencias de ese tipo de cosas, sino las empresas que le asignan un costo de capital a su inversión en investigación y desarrollo. Por lo tanto, hay una exigencia a que sea valioso, a que vaya al mercado a conquistar algo. Y ahí, pues, obviamente hay empresas que hacen algunas cosas bien hechas, pero en general nuestros indicadores de ese tipo de inversión son muy bajitos. Que lo lleva a uno a hacer como la extrapolación, y esto nosotros lo tenemos medido con ciertos indicadores, y es que América Latina no participa en la creación de tecnologías críticas en el mundo. Somos menos del 2% si agregamos Chile, Colombia, México, Perú y Brasil. Agregados somos menos del 2% del mundo en general en las tecnologías críticas, pues cuántica, fotónica, inteligencia artificial, ese tipo de cosas. Con lo cual entonces no somos dueños de nuestro propio destino. Entonces mira que eso configura como un contexto de negocios supremamente retador si uno quiere ser competitivo verdaderamente. Entonces nosotros hacemos esto y no, yo no quiero pues que se interprete que Veronorte no cree en el talento emprendedor. Claro que sí, en la energía, el empuje, la resiliencia, todo ese tipo de cosas, la inteligencia, pero el contexto y las herramientas tecnológicas que tenemos no son las correctas para que institucionalmente uno pueda decir, vamos a asignarle el costo de capital adecuado a esta estrategia de inversión y sistemáticamente podremos ser exitosos. Yo no puedo llegar a no soy capaz de llegar a esa conclusión, sería forzado. Y entonces, como mi mandato es estrictamente privado y tengo esta responsabilidad, pues lo hacemos de otra manera. Entonces, llego a la misma conclusión que llegas vos, que eso no surge así como espontáneamente de la nada porque queremos apoyar el emprendimiento o porque hay una cantidad de políticas públicas. Seguramente sí hay ciertos segmentos de esos eslabones, pues, de cómo se crean las compañías que una institución pública podría intervenir para mejorar el riesgo, pero no para eliminarlo, sino para estimular que el capital privado llegue, los incentivos privados lleguen. Eh, o crear las condiciones de mercado. No sé, las aplicaciones de productos y servicios financieros que son tan vigilados, pues un sandbox para eso correcto, para poder experimentar, habiendo ejecutado el experimento, liberarlo. Sí hay ciertas cosas que podrían estimularse, pero no pues que todo sea pues como en cuidados intensivos siempre para ver si se mantiene vivo, ¿no? Que inclusive ahí estamos entrando en un tema que me apasiona, pues además de lo que le dedico la vida y lo que hablamos de este podcast, que al final siempre terminamos hablando de esto de la libertad. Y porque al final todo lo que acabas de escribir no es otra cosa que eso. Y es, ustedes invierten en aquellos países que son más libres y lo podemos mirar sacando cualquier índice que mida la libertad, no solo libertades económicas, libertades personales, libertades de prensa, es decir, donde los seres humanos tienen el potencial de desarrollar al máximo su capacidad. Y eso implica todo lo que acabas de decir, ¿no? La institucionalidad, el acceso, todo eso implica, todo eso está relacionado con el grado de libertad que esas sociedades tengan, y ahí es donde se genera un poco ese ecosistema. Y el problema de Colombia hoy y de muchos países de América Latina es que somos una sociedad que no valora la libertad, por ende, pues no tenemos ese espíritu que sea capaz de hacer toda esa creación. Matt Ridley, que es una persona que se ha dedicado, un periodista, a estudiar la innovación, tiene un libro muy bueno que se llama How Innovation Works, dice que el progreso viene de la innovación, eso también es la tesis de la economista Deirdre McCloskey, que es lo que dice, el gran enriquecimiento que ha experimentado la humanidad en los últimos 200 años no es producto del capitalismo entendido como la acumulación de capital, sino de la innovación, es decir, de esa acumulación de capital bien invertida. David dice, el progreso viene de la innovación, pero la innovación solo es posible donde hay libertad, porque donde no hay libertad, pues nadie es capaz de crear, porque la verdad la gente no está utilizando su máximo potencial. Y eso es un poco lo que nos ocurre hoy en Colombia. Entonces, no ve, por ejemplo, la educación en Colombia, que ahí la tocaste.
además de tener postdoctorados y demás, que tiene que ver con, a ver si la inversión en investigación académica, no tanto de la privada, sino académica, y es que hoy no tenemos unos sistemas educativos en Colombia que sean sistemas educativos para la libertad. Y esa es la gran crisis de la educación en Colombia, desde la educación básica y media hasta la educación superior. Y es que no estamos educando personas para la libertad, sino por el contrario, para la servidumbre, para obedecer. Y entonces ahí es donde desde ahí, desde que le entreguemos diplomas en los niños en los colegios por obediencia, desde ahí ya hay problemas en todo lo que va a ocurrir después en materia de innovación, de capacidad de generación de riqueza, de capacidad de crear en realidad cosas que mejoren la vida sustancialmente y exponencialmente a los demás. Y todos los problemas que están ahí no se solucionan simplemente porque un gobernante, por más buenas intenciones que tenga, venga y diga, no, es que yo lo que quiero es apostarle al emprendimiento o a la innovación, porque aquí no va a emerger eh, ninguno de estos. Hay algunas excepciones a la regla, pero son excepciones y por eso se quedan siendo excepciones, porque no tenemos el suelo fértil para que eso ocurra. Y ese suelo fértil solamente ocurre alrededor de cuán, cuán libre es la sociedad. Y eso es un poco la reflexión que hoy deberíamos estar conversando. A propósito de eso, en el podcast, en el episodio con Carlos Enrique Moreno, hablamos mucho de estos temas de regulación. Y en Colombia se han hecho muchos intentos de, por ejemplo, leyes antitrámites. Y eso parte de una base equivocada, y es creer que lo que hay que hacer es eliminar los trámites que ya están, cuando lo que deberíamos hacer es arrancarlo en base cero, es decir, preguntarnos, vamos a suponer que no existe ningún trámite y ahora la carga de la prueba está en manos del Estado. ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos ese trámite? Pero son conversaciones que hoy en Colombia no se tienen, entonces es muy difícil también crear ese ecosistema. Pero seguramente vos le has echado mucha cabeza a esto y has pensado mucho en qué es lo que necesita Colombia en realidad para desarrollar todo su talento, porque lo decían ahorita, aquí hay un montón de talento. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que falta? Camilo, voy a empezar por decir no sé, pero voy a desarrollar una idea con la que comenzaste que a ver si nos lleva a algún sitio. Em, Parte de lo que nosotros hacemos, o de esa intención que tenemos de ver la conexión entre la innovación y el progreso, implica mucho fracaso. O sea, se desprende de eso que no existe entre los incentivos políticos proteger eso, porque entonces protegemos cosas que deberían morir. La selección natural es importante porque por un lado deja aprendizajes, segundo, creo que le asigna el costo correcto al capital, no lo subsidia, que a mí me parece que eso es catastrófico. Y tercero, entonces permite emerger verdaderamente la innovación que es ganadora y no que compita contra la que está subsidiada, que es subóptima. Em, Eh, y eso creo que es una cosa muy de mucho perjuicio cuando tenemos un mindset en el que, entre comillas, no nos podemos dar el lujo de perder. Como un mindset de mucha escasez, que entiendo los que tienen un poquito de capital que hacen una apuesta, pues no lo quieren perder. Creo que parte de ese proceso también está en que hemos venido profesionalizando el, el, este estilo de inversión. Me refiero a la destinación de capital, que en teoría es un activo escaso, hacia esto que es la innovación, startups y tecnología y demás. Yo digo, y lo dije en estos días en una invitación que me hicieron de la alcaldía, de la alcaldía de Medellín, dije una cosa que es súper poco popular, y es que yo no soy amigo de que todo el mundo que tiene capital deba ser un inversionista de venture capital, porque está asociado al mindset de apoyar el emprendimiento. Eh, no todo el mundo que tiene capital debe ser inversionista en real estate ni en private equity. Esas son actividades hoy en día tan especializadas que requieren mucho profesionalismo. Nosotros somos los practicantes de esto y llevamos casi 14 años tratando de aprender. Entonces se haga como una aprehensión ahí muy artificial alrededor de que es que nos tiene que ir bien, y como en ausencia de eso, entonces más bien no hagamos nada. Entonces me surgió como ese pensamiento de lo que decías ahorita, que creo que lo complementas como una especie de Pero, corolario ahí. y sabes que hay mucho sobre ya, vamos a entrar a tener ahí los últimos minuticos para filosofar aquí un poquito, porque hay mucho
filosofía sobre la libertad, lo que acabas de decir, sobre todo del deseo cultural de la certidumbre y de la seguridad. ¿Sí me entiendes? Es decir, de el miedo al fracaso. Y Mm. somos unas sociedades que castigan profundamente el fracaso y que buscan seguridad en todas partes y por eso quizás también tenemos algunos sectores de la economía eh, en una posición un poco paquidérmica y además que solamente funcionan y sostienen pues gracias a la intervención estatal, sea a través del subsidio estatal o del arancel o de esto, de lo otro, ¿cierto? Porque le tenemos mucho miedo y pavor a eso. ¿Por qué? Porque, claro, la libertad bien entendida implica perder, y implica perderle el miedo a perder, que no es nada fácil, ¿cierto? Y es entender, porque además cuando uno ve la vida en libertad, uno entiende que lo que uno lo hace valioso no es lo que tiene, sino lo que es capaz de hacer. Y ahí es donde está el core del asunto. La gente cree en los países nuestros que lo que lo hace valioso es lo que tiene. Entonces a mí lo que como empresario, lo que me hace valioso es mi empresa en particular, que se llama, no sé, Panadería Don Luis. Y eso es lo que me hace valioso. Pero en realidad nadie me ha hecho caer en cuenta que lo que te hace valioso como empresario no es la panadería Don Luis, sino la capacidad que vos tenés de montar una panadería Don Luis, o 1.000, o 2.000, o 3.000, o irte a otro sector y hacer exactamente lo mismo. Y eso yo creo que es una gran diferencia entre el empresario latinoamericano y colombiano versus el empresario de otros países. Y es que pierden el miedo a perder la empresa porque saben que lo que los hace valioso no es la empresa, sino la capacidad que ellos tienen de crear, ¿cierto? Y uno los ve un poco en el mindset de las entrevistas y de cómo responden y demás, cuando dicen, es que si yo mañana, por ejemplo, un tipo como Musk, si mañana fracasan todo, pues tienen la capacidad, y seguramente le ha pasado ya 1.000.000 de veces, tienen la capacidad de crear cualquier otra cosa igual de valiosa o más valiosa pasado mañana. Y yo creo que hay un tema alrededor de un tema de mentalidad, de un profundo miedo a la libertad. Antonio Jiménez dice que es una liberofobia que sufren los países de América Latina. Y es también un poco el miedo a perder, el miedo a perderlo todo. Y eso nos hace actuar de manera siempre cautelosa, pero confundimos, o a veces yo creo que le hemos dado una sobrevaloración, por ejemplo, a la palabra prudencia. Entonces valoramos mucho la prudencia porque claro, no, y entonces ahí nosotros somos muy conservadores y que no vayamos a perder, porque le tenemos mucho miedo a perder. Y yo creo que si queremos ser en realidad una sociedad exitosa que además genere riqueza, que además solucione los problemas complejos que tenemos que perderle el miedo a perder y entender que lo que hace valioso a la mayoría de las personas no es lo que tienen, sino la capacidad de hacer. Y ahí es donde está el tema, que esa es la libertad, en esencia filosófica, en su raíz. Y yo creo que ahí estás diciendo una cosa muy bacana, atando pues con mis comentarios anteriores sobre cómo opera Norte, y es que nosotros reconocemos que el talento que existe en Colombia es extraordinario. Yo digo esto mucho y es mi experiencia que vos estás en, no sé, en mi negocio, tengo que ir a San Francisco de vez en cuando o a Nueva York, y vos te sentás y en una mesa que hay un colombiano, el colombiano termina liderando la conversación, tiene esa capacidad por su conocimiento, su experiencia, es aguerrido, además es carismático. Eh, entonces, devolviéndome a tu pregunta original, Camilo, ¿qué hacer? Yo creo que, pues, al menos en mi mundo, que es un mundo, pues, no es el mundo, digamos, el que describe el promedio de las situaciones del día a día y el común, sino como un eslaboncito que es de gran velocidad, de gran crecimiento y que posteriormente cascadea toda la economía. Dos reconocimientos, creo yo. Primero, que el talento es altamente móvil y que si el contexto de negocios colombiano no es exactamente el que funciona, hay otros contextos de negocio que sí funcionan, sin tenerse que ir de Colombia. No estoy diciendo exportemos exportadores, no, empresarios, exportemos productos y servicios, porque el contexto de negocios puede que en América Latina, en Colombia sea adverso, pero puede que en Que es México un poco el no, caso en Estados tuyo, Unidos no. Lo iba a poner de ejemplo, tal cual. claro. Y segundo, que el mercado de capitales también es altamente global y que no es necesario. Nosotros padecemos esta sensación de que el capital es escaso en América Latina. Yo creo que en términos relativos claramente lo es con respecto a otras partes del mundo, pero
El dato de entrada es primero una muy buena idea que se está ejecutando de la forma correcta y como consecuencia atrae capital, no la aprehensión. De hecho, en un webinar que hicimos Felipe y yo con un empresario hace un par de días, decíamos, si usted se va a quedar y que todas las variables estén perfectas y que todo se dé exactamente pues como debería ser, entre comillas, perfecto para ser exitoso, pero usted nunca va a hacer nada. Vas a quedar patinando. No, láncese y que usted va llevando una buena trayectoria, las otras variables empiezan a empiezan a llegar orgánicamente, se dejan seducir por lo que se ve que es positivo. Entonces, sea esa variable talento, entonces una buena compañía que empieza a hacer las cosas bien atrae mejores personas, por lo tanto, se refuerza el círculo positivo o atrae capital. Nosotros los inversionistas nos llama mucho la atención eso, cuando uno ve que las cosas están siendo bien, no necesariamente perfectas. Entonces, de pronto, eso es cuando decías, ¿qué se puede hacer? Pero pensar de esta manera, pensar en que el mundo es, por mucho que veamos ahora que esta polarización China, Estados Unidos y demás, los mercados siguen estando abiertos, hay gran demanda para resolver grandes problemas en salud, en educación, esos son unas brechas demanda-oferta monstruosamente grandes que se satisfacen con una muy buena idea y muy buena ejecución. Y en eso sí que somos abundantes, pues al menos esa es mi visión. De eso tenemos mucha abundancia. Y el resto de los factores persiguen eso. Yo estoy completamente de acuerdo. Incluso yo ahora repito mucho porque y cada día que pasa y cada día que hablo con más gente y cada día que viajo más dentro de Colombia y conozco diferentes públicos muy diversos, me convenzo más que aquí hay un talento impresionante. E incluso yo hoy me atrevo a decir una frase más polémica para ir cerrando el podcast así con polémica, pero es muchas regiones del país apartadas, en donde se ha repetido mucho la tesis de que lo que hay allá es ausencia del Estado. Yo estoy de acuerdo con esa tesis, pero le doy un significado distinto al que creo que le da la mayoría de la gente cuando la repite. Y es que lo que le falta a muchas regiones del país, pongamos el Catatumbo de ejemplo, es ausencia del Estado, pero para lo siguiente, para cumplir su función esencial de brindar seguridad, justicia, para que la gente pueda ejercer su libertad. Algunos creen que lo que le falta al Estado, porque el Estado no ha llegado a través de programas sociales y intervención y demás. Y yo lo que creo que es que lo que necesitan hoy esas personas es que ni el Estado ni las estructuras criminales impidan que estas personas puedan desarrollar la libertad. Y que una vez uno le dé libertad a esas personas, por más problemas que tienen de educación, ellos van a empezar a resolver una gran cantidad de problemas que tienen, porque ya tienen ese potencial de hacer, tienen esa capacidad. Y muchas veces no necesitan, ojalá pues hubiera a veces un empujoncito, pero a veces ni siquiera eso lo necesitan. Lo que necesitan es poderlo tener, que eso Dmitry Maklowski lo llama la igualdad de permiso, que es no busquemos la igualdad de resultados, que es inmoral porque implica quitarle a unos para darle a otros, a los que lo produjeron para darle a otros que no lo produjeron, y eso termina siendo un acto de robo. La igualdad de oportunidades que se repite mucho termina siendo utópica porque es imposible, ¿cierto? Si vos te comparas con tus hermanos, pues ni siquiera que tuvieron acceso, digamos, a la misma educación y demás, al final los outcomes siempre van a ser distintos. Y entonces ahí las oportunidades que van a empezar a generar a partir de ahí van a ser muy distintas. O compañeros del colegio. Si a vos, un compañero del mismo colegio, un colegio de élite, pues llamarlo de alguna manera, pues de Medellín o de Bogotá, pero a vos te leían tus papás muchísimo cuando eras chiquito y a tu compañero no. Eso hace que las oportunidades a las que va a poder acceder al que leían más, pues sean distintas, no van a tener un juicio de los si mejores o peores, distintas. Entonces es una utopía. Ya lo que dice es, lo que necesita la sociedad es una igualdad de permiso, es decir, precisamente eso, que todo el mundo tenga la capacidad de desarrollar su potencial. Y uno de los grandes problemas de Colombia hoy es que la gente no tiene esa igualdad de permiso porque es difícil porque van a encontrar una serie de trampas durante el camino que te lo impiden, ¿cierto? Y ahí es donde yo creo que tenemos que ir centrando la conversación. Pero Camilo, se nos acaba el tiempo, hermano. Yo creo que tenemos que grabar otro episodio porque me faltaron como 250 temas más por conversar con vos. Definitivamente, hombre, Camilo, igual que nos pasó cuando hablamos en Convergente. Un comentario claro lo que estabas diciendo. Y esto es un tema que yo he dicho en Convergente varias veces, y es que especialmente hoy en día, cuando el conocimiento es gratis. El conocimiento Total. está libremente disponible, además de una altísima calidad.
y con muchas herramientas para uno poderlo ingestar, digerirlo y aplicarlo de una manera, yo te diría, no es gratis, pero es casi gratis. O sea, la Sí, distancia que existe entre hoy, pues, o el estado inicial de una persona y estar en capacidad de hacer algo medianamente productivo, ya es infinitesimal, infinitesimal. y que además tiene una cosa muy bonita, y es que el único recurso escaso que necesita hoy es el tiempo. Porque es que Así vos es, hoy con, disposición. exactamente, y ganas. Hoy solamente necesitas YouTube y irte metiendo ahí y ganas de aprender para aprender sobre un millón de cosas. Entonces está ahí y está más disponible. Y porque solemos también como en esa visión estatista del mundo que tanto daño le hace a nuestro país creer o partir de como un irrespeto profundo a la gente y es creer que la gente es boba, ¿cierto? Y entonces que la gente no es capaz de eh, estudiar, de ponerse, y eso es mentira, la gente es supremamente inteligente. Y Colombia sí que está llena de gente inteligente Mm. eh, en todos los niveles de ingresos, ¿cierto? Que simplemente, y gente disciplinada, que lo único que necesita es que lo dejen para salir adelante. Entonces, hoy literalmente lo que necesita Colombia es un profundo cambio de mentalidad, que creo que es un poco la conclusión de este podcast frente a todo lo que hemos hablado del fracaso, de esto, de lo otro. Y lo segundo, que los dejen hacer, que se puede hacer. Que al emprendedor, por ejemplo, pues lo dejan crecer, que el Estado no sea un estorbo, sino un facilitador. Que esté ahí es para preguntarte, bueno, vamos a hacer una política pública de emprendimiento, pero que no sea para ver qué necesito para que me ayude, sino más bien cómo le facilito el trabajo, cómo me quito del medio, ¿cierto? En estos días yo hablaba con alguien y yo le decía, pero de un emprendimiento, decía, no, pues si queremos hablar con la alcaldía, y yo le decía, ¿y qué le van a pedir a la alcaldía? No, pues no sabemos, pero es importante que hablemos con la alcaldía. Yo les dije, ¿saben qué es lo que ustedes tienen que pedir a la alcaldía? Muy sencillo, que no los estorbe, punto. Ustedes no necesitan nada más, no necesitan plata, lo único que necesitan es un montón de permisos que les van a pedir, pues que lo saquen rápido y fácil y cumpliendo obviamente la norma, pero que no lo dificulten. Y yo creo que si Colombia entiende esto, podemos hacer una gran revolución gigante y ahí sí podemos tener a Vero Norte invirtiendo en Colombia, porque es que ahí es donde empieza a emerger, ahí es donde ahí sí la tierra empieza a ser fértil para que este tipo de cosas empiezan a surgir y a nacer. Camilo, mil gracias por tu tiempo, por tu disposición y cuando vuelva, volvemos a grabar otro, pero ahí sí en persona. Listo, hermano. Cuente con eso. Muchas gracias por invitarme. Mil gracias.